Buenas tardes a todos, mi nombre es Irene San Juan. Hoy os voy a dar una clase virtual sobre el Poder Judicial. Es un tema complejo, por lo que vamos a hacer es tratar de simplificarlo de cara a los exámenes que tenéis, ¿vale? En el caso de gestión de estado turno libre, primer examen test y segundo examen preguntas cortas. En el caso de agentes tributarios, el examen de test. Vamos a ir partiendo de los distintos epígrafes de los temas. Vamos a comenzar con el régimen jurídico aplicable a este tema. En primer lugar, el título sexto de la Constitución, los artículos 117 a 127. No debemos olvidar que al Poder Judicial es al único al que la Constitución califica como poder para dotarle de independencia al tener un carácter estatal plenamente. La Ley Orgánica del Poder Judicial, 7/85, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tened en cuenta que es una ley ordinaria, se llama Estatuto Orgánico porque regula el funcionamiento, la organización de ese Ministerio Fiscal, ¿vale? Y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que la citamos a los efectos de conocer un poco el planteamiento de la organización judicial española. Vamos a comenzar la explicación de este Poder Judicial partiendo de su regulación constitucional y de los distintos principios que aparecen en el texto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que así como el Poder Ejecutivo ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, el Poder Legislativo ejerce la potestad legislativa, al Poder Judicial se le otorga la potestad jurisdiccional, ¿vale? Juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y garantizando siempre un derecho fundamental, el derecho fundamental regulado en el artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión, es decir, todos esos derechos que tiene un ciudadano a lo largo de un proceso judicial. Por lo tanto, esa potestad jurisdiccional, como indica la Constitución, se ejerce juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. El Poder Judicial, como hemos dicho al principio, es independiente, es único y se configura en la Constitución en base a una serie de principios que tratan de lograr esa unidad en un Estado descentralizado como es el nuestro. En primer lugar, partimos de un principio que es el principio de origen popular de la justicia. Se encuentra regulado fundamentalmente en el artículo 125. Si bien antes de entrar en el mismo no debemos de olvidar que el artículo 117 establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Por lo tanto, ese origen popular de la justicia lo plasma ya el artículo 117. Pues bien, ese origen popular de la justicia se basa fundamentalmente en la participación del pueblo a través de tres mecanismos en esa justicia. En primer lugar, a través de la acción popular. Debemos entender que la acción popular es solo de ámbito penal. ¿Eso qué conlleva o qué es la acción popular? El ámbito penal se considera un ámbito público en el sentido de que, aunque a mí no me afecte directamente un delito, sí afecta a la seguridad de todo ciudadano que los delitos se den. Es decir, si donde yo resido hay un gran número de delitos, de actos delictivos, eso afecta a mi seguridad y, por lo tanto, el ámbito penal es público. Por eso se permite el ejercicio de la acción popular a aquellos no afectados directamente por el hecho. Es decir, se legitima a las personas o a las asociaciones que no son afectadas directamente. Es lo que muchas veces conocemos como la defensa particular, ¿vale? Además están también, bueno, solo se permite a los ciudadanos españoles y al Ministerio Fiscal. Están también los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Esos tribunales consuetudinarios y tradicionales son una excepción al principio de unidad jurisdiccional porque no forman parte del Poder Judicial como tal. Les pasa como al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. Son órganos al margen del Poder Judicial que tienen atribuida una jurisdicción propia. Esos tribunales consuetudinarios y tradicionales a día de hoy son el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Ambos se dedican a temas de regadío. Por ejemplo, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia tiene 8 comunidades de regantes y forman parte de este tribunal un miembro de cada una de las comunidades. Están sometidas las comunidades de regantes a las decisiones de ese tribunal que vinculan en ese ámbito. Por último,
también aparece como mecanismo de participación del pueblo en la administración de justicia el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado aparece a través de la Ley Orgánica 5/95. A partir del año 96, que se celebró el primer juicio con jurados, se han ido celebrando. Solo se pueden celebrar juicios con jurado en ámbito penal, en concreto la audiencia provincial, salvo que el acusado esté aforado, ¿vale?, al Tribunal Supremo, a un órgano en concreto. El tribunal conjurado es un poco como en las películas yanquis, ¿vale? Hay un magistrado, 9 jurados y bueno, para exonerarte de ese derecho y deber, porque ser jurado es un derecho como ciudadano, pero también es un deber. Hay una serie de causas que de alguna manera recuerdan a esas causas para eximirte en el caso de que te toque ser parte de una mesa electoral. ¿Vale? Es una figura bastante compleja, ha sido muy criticada, pero bueno, sigue funcionando en determinados procesos judiciales. Además del principio de origen popular de la justicia, en segundo lugar está el principio de independencia. Hemos dicho que el artículo 117 te dice que el Poder Judicial es independiente, es inamovible, bueno, los jueces son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Esa independencia, por lo tanto, se garantiza a través de varios mecanismos. La independencia del Poder Judicial, que es fundamental, se garantiza a través de un estricto régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados, en el que se exceptúan actividades docentes, artísticas, deportivas, pero no más allá. En segundo lugar, es importante que entendamos que en el Poder Judicial no hay principio de jerarquía. Es decir, los juzgados y tribunales no están sometidos a las órdenes de los superiores, si no, no tendría sentido la vía de recurso. Existe un principio de competencia, ¿vale?, en virtud del cual cada juzgado o tribunal conoce de las competencias atribuidas por la ley orgánica. Y ese principio de competencia se une al sometimiento exclusivo a la ley. Es decir, el juez a lo único que está sometido a la hora de dictar sentencia es a la aplicación de la ley, de la norma al caso concreto, ¿vale? Además, los jueces y magistrados, para garantizar su independencia, están sometidos a un sistema de responsabilidad de una triple vertiente: civil, penal y disciplinaria. Tenemos que decir que la responsabilidad civil de los jueces y magistrados ha sido objeto de modificación en la ley orgánica, porque si bien sigue existiendo, ya no es una responsabilidad directa del juez o magistrado como era antes. Ahora mismo la responsabilidad civil es indirecta, es decir, la asume el Estado y en su caso el Estado decidirá si repite o no contra el juez o magistrado. La responsabilidad penal es por delitos como prevaricación, cohecho, etcétera, y la responsabilidad disciplinaria establece, al igual que le pasa, por ejemplo, a los funcionarios, faltas leves, graves y muy graves con sus consiguientes sanciones. Hay otros principios, antes de entrar en el más importante, como son el de gratuidad, ya que la justicia será gratuita en los casos previstos en la ley y siempre para aquellos que carezcan de recursos suficientes para litigar y que lo acrediten. Hay un principio de oralidad, ¿vale? Porque el principio de oralidad, la oralidad se considera una garantía. Por lo tanto, se establece que la justicia será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Existe un principio también de motivación, ya que las sentencias deberán ser motivadas, además de dictarse en audiencia pública siempre. Hay un principio de colaboración ciudadana a la hora de ejecutar lo juzgado y un principio de publicidad, ya que las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento. Vistos estos principios iniciales, vamos a hacer una especial referencia al principio de unidad jurisdiccional, que es el más relevante, además del principio de independencia. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te dice que es la base de la organización y el funcionamiento de los tribunales. De hecho, el artículo 117.3, como podéis ver, te dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, le corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales previstos en las leyes. No puede, es decir, la seguridad jurídica del ciudadano
parte de que yo debo conocer, un juez, a mí me debe juzgar un juez ordinario predeterminado por la ley. De ahí que se prohíban dos tipos de tribunales en la Constitución. En primer lugar, se prohíben los tribunales de excepción. Los tribunales de excepción son aquellos que se crean para un determinado tipo de delito y una vez juzgado el mismo, se extinguen. Esos tribunales de excepción tienen o han tenido cabida en el ámbito internacional, por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg con la Segunda Guerra Mundial, donde juzgados los crímenes de guerra se suprimieron. Eso no cabe en nuestro Estado. En un Estado de Derecho no puede crearse un órgano con carácter posterior para juzgar un determinado tipo de delitos y extinguirse, ya que como ciudadano tengo derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley. Además, el artículo 26, que pertenece a la sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas, prohíbe los tribunales de honor en dos ámbitos, administración civil y organizaciones profesionales. Esos tribunales de honor son made in Spain, ¿vale? Y existían justo en los dos ámbitos. Normalmente los vinculamos al ámbito militar. Nos suenan a las películas estas como Algunos hombres buenos, ¿vale? Donde los tribunales de honor efectivamente tienen cabida en el ámbito militar. Ahí la Constitución los deja vivos, pero los prohíbe en otros dos ámbitos donde en España existían y son a día de hoy y considerados con la Constitución que tenemos plenamente inconstitucionales. Los tribunales de honor en la administración civil y en los colegios profesionales estaban formados por propios compañeros del cuerpo del acusado que juzgaban actos de la vida privada, ¿vale? Además, las consecuencias solo eran dos, o absolución o separación del servicio. Entonces, se decidió prohibir en ambos ámbitos, dejarlos en la jurisdicción militar como posibles. A día de hoy no existen tampoco en el ámbito militar, pero nosotros debemos de conocer el literal de la Constitución. Además, para garantizar esa unidad jurisdiccional, la Constitución limita el ámbito militar o la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense, salvo en un caso, en el caso de declaración del estado de sitio. ¿Esto qué quiere decir? La jurisdicción militar debe limitarse a aquellas personas que pertenecen a ese ámbito. La doctrina está dividida en si se considera una jurisdicción especial o un orden especial dentro de las jurisdicciones ordinarias, pero sea de una manera o de otra, si la Constitución limita por sus especiales características su actuación a aquellos que pertenecen a ese ámbito, salvo que esté declarado el estado de sitio, que es el estado de anomalía política más grave, donde el ámbito militar cobra fuerza, ya que se dictan bandos militares y la jurisdicción militar puede juzgar a los ciudadanos, digamos, de a pie. Hay dos vías más para garantizar esa unidad jurisdiccional esenciales. La primera de ellas es atribuir la competencia exclusiva sobre administración de justicia al Estado. El artículo 149.1.5 atribuye en exclusiva al Estado la competencia exclusiva en esta materia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es único. No hay Poder Judicial en el ámbito autonómico y mucho menos en el local. Que exista un Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad autónoma no significa que ese órgano sea autonómico. Todos los órganos del Poder Judicial son estatales. El TSJ, a pesar de regularse en la Constitución en el artículo 152, se integra en el Poder Judicial. Este órgano estatal no puede ser considerado institución autonómica y la propia definición constitucional te lo indica, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo. Es decir, las instancias procesales se agotan en ese territorio ahí, pero siempre está el Tribunal Supremo por encima, porque el Poder Judicial es único. Además, existe un cuerpo único de jueces y magistrados al que se accede por oposición. De esta forma garantizas la independencia y la unidad jurisdiccional. A ese cuerpo único de jueces y magistrados y fiscales, porque se accede a través de la misma oposición, hay dos excepciones que pueden nombrarse: el juez de paz, luego lo veremos, y los jueces de cuarto turno, ¿vale? Para aquellos juristas de reconocido prestigio. Vista la configuración del Poder Judicial en la Constitución a través de los distintos principios, lo que vamos a ver es dos órganos fundamentales, que son el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, para finalmente hacer una visión general de la organización judicial española. Vamos con el Consejo General del Poder Judicial.
definido en el artículo 122 de la Constitución como el órgano de gobierno del Poder Judicial, no ejerce potestad jurisdiccional, es decir, no se dedica a juzgar y ejecutar lo juzgado. Su función es relativa a la organización de la justicia, a los ascensos, a la disciplina de jueces y magistrados, a los nombramientos o sus propuestas, es decir, no ejerce potestad jurisdiccional. En cuanto a su composición, debemos tener clarísimo que ya la Constitución, y así lo desarrolla la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica que está formado por un presidente, que lo es a la vez del Tribunal Supremo. Luego me da igual que me pregunten en un examen cómo se nombra el presidente del Tribunal Supremo que del Consejo General del Poder Judicial, y 20 vocales. Esos 20 vocales están divididos en función de 2 turnos. Existen 12 vocales que llamamos de turno judicial porque tienen que ser jueces y magistrados en activo de las distintas categorías judiciales. Después de la modificación que se produjo en el año 2015, la elección de estos 12 vocales de turno judicial se hace mediante la presentación de candidaturas, es decir, el que desee ser vocal tiene que presentar candidatura con el aval de 25 miembros de la carrera judicial en activo o de una asociación legalmente constituida, ¿vale?, en el momento de la apertura del plazo. Tened en cuenta y recordad que los jueces y magistrados no pueden sindicarse, luego no hablaremos nunca de un sindicato, sino de una asociación. Esos 12 vocales tienen que respetar, en principio, una proporción prevista en la Ley Orgánica. Tiene que haber tres magistrados con más de 25 años de antigüedad, 3 magistrados del Tribunal Supremo y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre un juez y un magistrado, para luego entender también la diferencia entre juzgado y tribunal. Un juez, es decir, las categorías en el ámbito del Poder Judicial son 3: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, los jueces, la regla general es que son titulares de los juzgados, que son órganos unipersonales, es decir, un juez en el juzgado, mientras que los magistrados pertenecen a órganos colegiados, las audiencias, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional, y los magistrados del Tribunal Supremo, que es el escalafón más alto dentro de la carrera judicial, pertenecen a ese órgano. Partiendo de esto, de estos 12 vocales de la carrera judicial o de turno judicial, cada Cámara elige 6 por mayoría de 3/5. 6 el Congreso por mayoría de 3/5, primero elige el Congreso, y 6 el Senado por idéntica mayoría. Además, para alcanzar los 20 vocales, los otros 8 son abogados y juristas de reconocido prestigio con más de 15 años. Dentro de este turno que llamamos de juristas, también pueden incorporarse jueces y magistrados que no estén en activo, ¿vale?, y que cuenten, eso sí, con más de 15 años de experiencia profesional. De entre esos 8 del turno de jurista, cada Cámara nombrará 4 vocales por mayoría de 3/5. Dividimos la composición del Consejo General del Poder Judicial en 2 partes porque hay 2 turnos. Tenemos que saber que hay 12 de la carrera judicial y 8 del turno de juristas, pero debemos tener claro también que 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial son designados por mayoría de 3/5 por el Congreso y 10 por mayoría de 3/5 por el Senado. Es decir, cada Cámara propone 6 de turno judicial y 4 de turno de juristas, y igual el Senado 6 de turno judicial y 4 de juristas. La propuesta se hace al Rey, por lo tanto los vocales del Consejo General del Poder Judicial son designados o son nombrados por el Rey a propuesta de las cámaras por mayoría de 3/5, y el nombramiento se efectúa a través de un Real Decreto del Consejo de Ministros que refrenda el Ministro de Justicia. Sí, vamos a ver al presidente ahora como primera figura dentro de los órganos previstos en el Consejo General del Poder Judicial. El presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, tiene como requisitos que tiene que ser miembro de la carrera judicial con categoría de magistrado del Tribunal Supremo, es decir, dentro del escalafón judicial se le exige la mayor categoría,
y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del Tribunal Supremo o ser jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad. La elección la efectúa el Pleno en la sesión constitutiva, ¿vale? Te dice que hay una sesión a celebrar entre los 3 y los 7 días siguientes. Se hace una votación en la que será elegido presidente el que en primera votación alcance mayoría de 3/5 del Pleno. En segunda votación, si ningún candidato ha resultado elegido por mayoría de 3/5, la segunda votación se circunscribe a los 2 más votados en la anterior, resultando elegido el que alcance mayoría simple. El nombramiento en este caso también se hace por el Rey, se hace a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, pero el refrendo es un Real Decreto del Consejo de Ministros, pero el refrendo es del presidente del Gobierno, es decir, el nombramiento de los vocales y del presidente se efectúa del mismo modo por el Rey mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, pero varía el refrendo. El refrendo en el nombramiento de los vocales le corresponde al Ministro de Justicia y en el nombramiento del presidente le corresponde al presidente del Gobierno. Como segunda figura u órgano del Consejo General del Poder Judicial, que es una novedad del año 2015, está el vicepresidente del Tribunal Supremo. Debemos de llamarle vicepresidente del Tribunal Supremo porque así está calificado en la ley orgánica y es lo más correcto, ya que no es ninguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y sí se le enumera como órgano del mismo porque le corresponde suplir al presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercer las funciones que éste le delegue. De esta manera, cuando el presidente no acuda a una sesión del Pleno o de la Comisión Permanente, será el vicepresidente el encargado de ello. De ahí que sea citado como órgano. Pero es una mano derecha del presidente. Es como si a día de hoy en el Gobierno existiese un vicepresidente sin cartera, es decir, un vicepresidente que solo se dedicase a las funciones que el presidente le asignase y a suplirle. Pues en este caso el vicepresidente se dedica a esto y por eso se le menciona como órgano del Consejo General del Poder Judicial. Tiene que ser magistrado del Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser presidente de sala del propio Supremo. La designación. Mirad, la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que es nombrado por mayoría absoluta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del presidente. En este caso no hay segundas votaciones, es decir, si en la votación no se alcanza mayoría absoluta, el presidente tiene que ir presentando sucesivos candidatos. Tened en cuenta que a pesar de la previsión de la ley orgánica que indica claramente que es nombrado por el Pleno, el nombramiento que se publica en el BOE lo efectúa el Rey, es decir, el nombramiento se realiza como el del presidente. El nombramiento práctico que se efectúa en el BOE, es decir, el nombramiento lo hace el Rey, lo propone el Pleno, en este caso por mayoría absoluta, y el refrendo corresponde al presidente del Gobierno. En cualquier caso, nosotros de Carauntes conocemos la literalidad de la ley, que es lo que prevé la diapositiva que tenéis delante. Siguiendo los órganos, está el Pleno, es decir, el que está formado por todos sus miembros. Se puede reunir en sesión ordinaria, convocatoria de su presidente y siempre al menos una vez al mes. Y se puede celebrar sesión extraordinaria si lo considera oportuno el presidente, al menos 5 vocales o para el cumplimiento de alguna de las funciones que tiene atribuido. En la sesión, en cuanto al quórum, porque siempre tenemos que conocer el quórum, es decir, el número de miembros que tiene que estar presente en un órgano para adoptar acuerdos. El quórum varía de la sesión en la que se elige al presidente, que hemos visto antes, y en las demás sesiones. En la sesión para proceder a la elección del presidente es necesaria al menos la presencia de 12 vocales de los 20, ¿vale? Sin embargo, para las restantes sesiones basta con la presencia de 10 vocales y el presidente. Como segundo órgano está la comisión permanente. La composición de las comisiones que vamos a ver en cuanto a número se ha variado en 2 ocasiones. Tened cuidado en los temas y en el estudio para no confundir la antigua composición de estas comisiones con la nueva, que además se volvió a modificar tras el último cambio. La comisión permanente está compuesta por el presidente y 7 vocales. 4 de ellos tienen que ser de turno judicial, es decir, 4 de ellos de los 12 elegidos entre jueces y magistrados en activo. Los otros 3 del turno de juristas. Todas las comisiones, es decir, esta también, tienen la obligación de rotar anualmente siempre que sea posible, de manera que al final del mandato, salvo en una comisión donde no hay rotación anual,
todos los vocales forman parte o hayan formado parte después de su mandato de 5 años de las distintas comisiones. Respecto a este mandato, que antes no os lo he comentado, recordad que los vocales tienen un mandato de 5 años y no se puede reelegir vocal a uno del Consejo saliente. Es decir, la ley orgánica no está prohibiendo reelegir un vocal del Consejo General del Poder Judicial. Se pueden reelegir vocales que lo hayan sido, pero no inmediatamente. No se permite la reelección inmediata. El que sale no puede ser inmediatamente investido de nuevo con esa condición de vocal. En el caso del presidente sí se permite que el presidente sea reelegido por una sola vez. En este caso me da igual de forma inmediata que no. Se permiten 2 mandatos a una sola persona en ese cargo. Siguiendo con las comisiones y después de este pequeño inciso, tenemos a la comisión disciplinaria y al promotor de la acción disciplinaria. Le corresponde al Pleno elegir a los 7 vocales de la comisión disciplinaria. Su mandato, el mandato de esta comisión es de 5 años, al contrario que las restantes, que es de rotación anual. Se hace para garantizar la independencia en el funcionamiento de este órgano encargado de la imposición, de la incoación, ¿vale? Y la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, salvo la de separación del servicio, que es atribuida al Pleno. El promotor de la acción disciplinaria es un órgano que en la última modificación se creó aparejada a esa comisión con el fin de incoar esos expedientes disciplinarios previo a su resolución por la comisión disciplinaria o en su caso por el Pleno. Es elegido por el Pleno, ¿vale? En primera votación es elegido quien obtenga mayoría absoluta, en segunda votación mayoría simple. Hay otras 2 comisiones, la Comisión de Asuntos Económicos, integrada por 3 vocales, de los cuales uno es designado como presidente, y la Comisión de Igualdad, que está integrada por 3 vocales, donde se debe respetar el principio de representación equilibrada. Ese principio de representación equilibrada, que pertenece al ámbito de las políticas de igualdad, significa que ningún sexo puede estar representado por debajo del 40%, es decir, lo que se trata aquí es de que los 3 vocales no pertenezcan al mismo sexo. Ambas comisiones, que tienen 3 miembros, son de rotación anual. En cuanto a los órganos técnicos, la Ley Orgánica menciona como órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial a la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. Además, se dice que el interventor quedará adscrito a la Comisión Permanente. Pasando a otro órgano de gran relevancia y que además preguntan mucho. En gestión de estado turno libre preguntan mucho esta figura, de hecho este año ha sido objeto de cuestión, tanto en el segundo ejercicio como en numerosas ocasiones en el test, y a los agentes de la hacienda pública, a pesar de que no lo tienen incluido como epígrafe propio, no es la primera vez que una pregunta de test versa sobre este artículo del título sexto, ¿vale? Y esta figura. El Ministerio Fiscal está regulado en el artículo 124 de la Constitución, artículo que al opositor, y os lo digo como antigua opositora y como profesora desde hace 10 años, le cuesta mucho memorizar, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque es un precepto que preguntan continuamente en los test y en las preguntas de desarrollo. El artículo 124 te dice que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por ley. Además, garantiza la independencia de los tribunales y procura ante ellos la satisfacción del interés social. Debéis recordar 4 principios constitucionales en su funcionamiento: el de unidad de actuación, ¿vale? El Ministerio Fiscal es único para todo el territorio español. La dependencia jerárquica. Aquí sí hay dependencia, al contrario que en el Poder Judicial, que hemos dicho que los órganos del Poder Judicial no tienen jerarquía, ¿vale? Se basan en el principio de competencia y de sometimiento a la ley. En el caso del Ministerio Fiscal sí hay dependencia jerárquica y en su cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado. Además están los principios de legalidad e imparcialidad. En cuanto a su naturaleza, es compleja porque la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que es un íntimo colaborador del Poder Judicial. La definición más específica aparece en su estatuto orgánico, aprobado por la Ley 50/81, que establece que es un órgano de relevancia constitucional
con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Eso quiere decir que se integra en el Poder Judicial, pero sin recibir instrucciones u órdenes de ninguno de sus órganos. Dentro del Ministerio Fiscal tiene una especial relevancia la figura del Fiscal General del Estado. Este Fiscal General del Estado está en la cúspide de ese Ministerio Fiscal, órgano único para todo el territorio y basado, por lo tanto, en el principio de jerarquía, donde él ostenta la jefatura superior y representa al Ministerio Fiscal en todo el territorio español. Su nombramiento, esencial, importantísimo, es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Ese oído el Consejo General del Poder Judicial, esa audiencia, se materializa en un informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que no es vinculante, ¿vale? Si fuese vinculante se indicaría de acuerdo con, pero es oído. Recibido este informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno tiene que dar traslado obligatoriamente al Congreso y en concreto a la comisión competente, que es la Comisión de Nombramientos. Hay una comisión en el Congreso que se dedica a la valoración de los requisitos antes de proceder a un nombramiento de alguna de las autoridades u órganos esenciales del Estado. Pues bien, se comunica al Congreso a fin de que esa comisión pueda valorar, en caso de que lo considere oportuno, los méritos e idoneidad del Fiscal General del Estado. Finalmente, es el Rey el que lo nombra y el fiscal presta juramento o promesa ante el Rey y toma posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. El mandato del fiscal es de 4 años y se prohíbe la reelección, salvo que hubiera permanecido en el cargo un periodo inferior a 2. Actualmente es José Manuel Maza, ¿vale? El fiscal general del Estado. Esas cuestiones de cara al segundo ejercicio en gestión de Estado turno libre, antes de examinaros tenéis que irlas observando respecto a distintas figuras como el defensor del pueblo, el fiscal general del Estado, para poder completar al final algún dato de actualidad en las preguntas de desarrollo. Tened en cuenta que las causas de cese del fiscal, además de las propias de la incompatibilidad, de la negligencia, tiene como causa de cese que cese el Gobierno que lo propuso, ¿vale? Ha sido objeto de muchas críticas la figura del fiscal por esa vinculación excesiva al Gobierno que en su regulación tiene, especialmente a raíz de esta causa de cese. En el Ministerio Fiscal, además, tened en cuenta que, como hemos dicho, los miembros del Ministerio Fiscal acceden por la misma oposición que los jueces y magistrados. Luego optan, ¿vale?, por esta carrera fiscal, donde hay 3 escalafones, igual que en el Poder Judicial. Están los fiscales, los abogados fiscales y los fiscales del Tribunal Supremo. Teniendo en cuenta esto, el escalafón se corresponde con lo mismo que hemos dicho con jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Dentro de los órganos del Ministerio Fiscal, en el caso de gestión de Estado turno libre, lo que tenéis que tener en cuenta simplemente es esos órganos que la integran con algún dato añadido respecto a los mismos, sin tampoco profundizar en exceso. Tenemos al Fiscal General del Estado. Dentro de esa fiscalía existe una Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. Está el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, una Fiscalía ante el Tribunal Supremo, otra ante el Tribunal Constitucional, otra ante la Audiencia Nacional. Hay 2 fiscalías especiales que son la antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. Tenemos la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que, como indica la ley, el Estatuto Orgánico, se rige por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Jurídico-Militar, las de las comunidades autónomas, las provinciales y las de área. Para finalizar la exposición de hoy, una vez visto el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, vamos a ver la organización del Estado, la organización judicial de la justicia en nuestro territorio, especialmente para facilitaros el estudio de esta cuestión, porque normalmente empezamos a leer distintos órganos, nos liamos, vamos a agruparlos, vamos a explicarlo bien para que luego resulte más fácil su planteamiento.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Estado de efectos judiciales se organiza en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. Mucho cuidado con no confundir cómo se organiza el Estado territorialmente de acuerdo con el artículo 137, que es en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan, con cómo se organiza efectos judiciales, donde se añade una demarcación judicial más, que es el partido. Las demarcaciones del municipio, la comunidad autónoma y la provincia se corresponden con las de su propio nombre, pero el partido es la unidad territorial integrada por uno o varios municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia. Tened en cuenta que esta demarcación judicial es la que determina la circunscripción territorial de los órganos judiciales, es decir, su ámbito de actuación, ¿vale? Se establece por ley. Si bien hay determinados casos con ciertas características muy puntuales en que podrá hacerse por Real Decreto. Las comunidades autónomas participan en esa fijación de la demarcación judicial en sus territorios respectivos y remiten al Gobierno una propuesta. Tened en cuenta que la justicia es competencia exclusiva del Estado. Cuando nosotros oímos que las comunidades autónomas ejercen ciertas funciones, las ejercen porque hay un Real Decreto de traslado de funciones y servicios a las comunidades autónomas. ¿En qué sentido? Organización de personal, convocatoria de oposiciones, celebración de exámenes o, en su caso, participación en la demarcación judicial de su propio ámbito. Pero no por eso la competencia deja de ser exclusiva del Estado ni se transfiere parte de la misma a las comunidades autónomas. Una vez que las comunidades autónomas han efectuado su propuesta, al Ministerio de Justicia le corresponde redactar la propuesta de disposición normativa, que luego es aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros. Esa demarcación judicial es revisada cada 5 años y da lugar a la llamada Ley de Demarcación Judicial o Ley de Marca que conocemos. Las comunidades autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinan además por ley la capitalidad de los partidos judiciales. Es decir, se trata de dar cabida a las comunidades autónomas en la organización de aquellos órganos que van a estar en su territorio. Para hacer una adecuada estructuración de esos órganos que integran el Poder Judicial, tenemos que partir siempre del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo que tenemos que saber porque lo preguntan en los test, porque en muchas ocasiones plantean ¿cuál de los siguientes órganos, de acuerdo con el artículo 26, no ejerce potestad jurisdiccional en el Poder Judicial? Aparece el Tribunal Constitucional, aparece el Tribunal de Cuentas, aparecen los consuetudinarios y tradicionales. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es qué órganos forman el Poder Judicial, y esos órganos que forman el Poder Judicial son los que aparecen enumerados en el artículo 26 de la Ley Orgánica, que indica que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el Poder Judicial se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. A los efectos de clasificarlos, lo mejor es clasificarlos en órganos individuales y órganos colegiados. Los órganos individuales o unipersonales son aquellos integrados por un solo juez, ¿vale? Por eso se llaman juzgados de. Los juzgados están, a la cabeza de un juzgado está un juez, que acordaros que es la menor categoría dentro de la carrera judicial. Por otro lado, tenemos los órganos colegiados integrados por magistrados, por varios magistrados. Dentro de los órganos unipersonales, la forma más adecuada de separarlos es en función del ámbito territorial en el que ejercen sus competencias. Es decir, si comenzamos por los municipios, ¿vale? En el ámbito municipal, donde no exista, o en los municipios donde no existan juzgados de primera instancia de instrucción, la ley orgánica prevé que haya juzgados de paz. El juez de paz es elegido por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta entre aquellos que libremente se presenten. Tened en cuenta que, al igual que decíamos con los jurados, ser juez de paz es un derecho y un deber al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si ningún ciudadano se presenta, el Pleno del Ayuntamiento es libre para designar a aquel que, dentro de que cumpla los requisitos, considere oportuno o adecuado. No son necesarios especiales conocimientos. El juez de paz se dedica a temas de ámbito civil y penal con una cuantía que ronda los 30 euros, es decir, son cuantías bajas y bueno, pues esos jueces de paz en el ámbito de esos municipios cumplen ciertas funciones que se atribuirían a los juzgados de primera instancia de instrucción de cuantía baja.
En el ámbito de partido judicial, debemos diferenciar dos tipos de juzgados, los de primera instancia e instrucción, es decir, dedicados a cuestiones civiles y penales, y los de violencia sobre la mujer. Tened en cuenta que estos juzgados de violencia sobre la mujer, creados por la Ley Orgánica de Igualdad, tienen como finalidad crear un ambiente en el que la mujer se sienta cómoda, es decir, en su personal su gran mayoría son mujeres, tanto las abogadas como el personal que trabaja allí. De alguna manera se crea una especialización en torno a un problema social. Y en el ámbito de provincia están todos los demás juzgados u órganos unipersonales. Los juzgados de lo mercantil, tened en cuenta que ahí hay una excepción, es importante que tengamos en cuenta que los juzgados de lo mercantil efectivamente son unipersonales y tienen su capacidad de actuación dentro de la provincia, salvo los juzgados de lo mercantil de Alicante, porque tienen atribuida una competencia de ámbito europeo, que es la de marca comunitaria, relativa a patentes, dibujos y marcas, y en el ejercicio de esa competencia comunitaria sí tienen como ámbito jurisdiccional todo el territorio. En lo demás funcionan como cualquier juzgado de lo mercantil. También están los de... aquí hay un error, ¿vale? Los de violencia sobre la mujer están aquí. Aquí están los juzgados de lo mercantil, de lo penal, de lo contencioso, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Como órganos colegiados, también partimos del ámbito territorial en el que actúan. En el ámbito de la provincia están las audiencias provinciales, que tienen atribuidas competencias en materia civil y penal. Están formadas por un presidente y dos o más magistrados. En el ámbito de comunidad autónoma están los tribunales superiores de justicia. Recordad que hemos dicho que a pesar de que están regulados en el artículo 152 de la Constitución, es decir, en el mismo artículo que cita a los órganos institucionales autonómicos, que son presidente, asamblea y consejo de gobierno, el TSJ, aunque está definido ahí, no es órgano institucional autonómico, es un órgano estatal por pertenecer al Poder Judicial. Este Tribunal Superior de Justicia es definido como el órgano judicial ante el que se agotan las sucesivas instancias procesales en el ámbito de la comunidad autónoma sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo. Tiene tres salas, la primera es de lo civil y penal, la segunda de lo social y la tercera de lo contencioso administrativo. Y su presidente es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Ese presidente a la vez es magistrado del Tribunal Supremo mientras ejerza la función de presidente del TSJ y además preside la sala primera de lo civil y penal. En el ámbito de Estado, es decir, todo el ámbito jurisdiccional estatal, lo cubren la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Tened en cuenta que aunque la ley orgánica indica clarísimamente que nuestro Estado se organiza en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas, el Estado es una quinta demarcación judicial donde ejercen su jurisdicción la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y en virtud de la especialización, como hemos dicho, tribunales como los juzgados de lo mercantil. La Audiencia Nacional tiene 4 salas de apelación, de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. Si os fijáis, no tiene sala de lo civil, no lleva materia civil. Y la sala de apelación tiene por objeto el conocimiento de los recursos en materia de las sentencias que recaigan de la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Es decir, se apela respecto de las sentencias de la sala de lo penal. De esa Audiencia Nacional penden los llamados juzgados centrales. A veces no sabemos muy bien en esta organización judicial dónde encajar los juzgados centrales. La ley orgánica indica que podrán crearse uno o varios juzgados centrales en las materias relativas a menores, vigilancia penitenciaria, contencioso administrativo, penal y con el fin de descargar de asuntos a esa Audiencia Nacional, es decir, se convierten en apéndices que cuando es necesario por el volumen de asuntos se crean y funcionan con ámbito jurisdiccional nacional, ¿vale? La Audiencia Nacional tiene su sede en la Villa de Madrid y, como ya hemos dicho, jurisdicción en todo el territorio.
Por último, tenemos al, perdón, al Tribunal Supremo, regulado en el artículo 123 de la Constitución, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, es decir, civil, penal, contencioso administrativo, social y militar, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? De aquí extraemos clarísimamente que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. El Tribunal Constitucional tiene su orden, que es el de garantías constitucionales, y el Tribunal Supremo sus órdenes civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. Además, a este hilo, el Tribunal de Cuentas tiene su propia jurisdicción, que es la contable. Pues bien, este Tribunal Supremo tiene también su sede en la Villa de Madrid, jurisdicción en todo el territorio, y es el único que tiene atribuido el título de Supremo. Tiene 5 salas, de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social y de lo militar. La sala segunda es importante porque muchas veces estudiamos la responsabilidad criminal de los miembros del gobierno, la de los diputados y senadores, que están aforados, y en ámbito criminal o en materia penal, por lo tanto, a la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la que se dedica a esta materia. En el Tribunal Supremo, además de esas 5 salas permanentes, hay una serie de salas, digamos, temporales, que se crean para el ejercicio de las funciones cuando éstas aparecen. Ahí está la sala especial del Tribunal Supremo, la sala del 61, del artículo 61 de la Ley Orgánica, que normalmente lo conocemos por su competencia, entre otras, para la disolución de los partidos políticos. Esa sala está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las 5 salas y el magistrado más antiguo y más moderno, es decir, el que más tiempo lleva y el que menos de cada una de esas salas. En total, si entendemos la composición, esa sala especial tiene 16 miembros. También hay otras salas no permanentes, como son las de conflictos de jurisdicción o de competencia, que tienen por objeto resolver estas cuestiones entre juzgados y tribunales o entre la administración y la jurisdicción contenciosa. Dicho esto, ¿vale? Espero que la sesión nos sirva sobre todo para simplificar un tema especialmente complejo, en el que, si bien hay dificultad en un principio a la hora de abordarlo porque es muy extenso, no debemos tampoco introducirnos mucho más en ello. Las preguntas de los exámenes parten de la Constitución y de las partes esenciales de esa Ley Orgánica del Poder Judicial, y se trata de tener ideas muy claras y los artículos constitucionales literalmente estudiados, además de simplificar, como se ha indicado, la organización judicial con sus distintas demarcaciones judiciales y el ámbito territorial de actuación de esos órganos enumerados en el artículo 26. Encantada y espero que os haya sido de gran ayuda.